Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por ser parte hoy de este webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Udi, soy responsable de comunicación de la consultora Batista Duprat y Asociados y les doy la bienvenida a este espacio que lleva la marca de Hablemos con propiedad en la empresa de familia. Antes de empezar, les voy a dar unas indicaciones. Por favor, prendan sus cámaras, así nos vamos conociendo todos. En caso de que se les interrumpa la conexión, vuelvan a ingresar al último link que les enviamos recién por WhatsApp, ¿sí? Igual quédense tranquilos que está siendo grabado. Y mañana vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube y se lo vamos a estar compartiendo la grabación junto con un resumen de los principales temas que va a abordar Nati hoy y una plantilla editable sobre la ruta del proceso de selección. Eh, sí, silencian los micrófonos, cualquier consulta nos pueden escribir a través del chat. Sobre la última parte vamos a tener una sesión de preguntas. Vamos primero a abordar aquellas que ya nos escribieron en el formulario y después sí abrimos micrófonos, ¿sí? Si hay alguna duda. Así que bueno, sin robar más tiempo, la voy a presentar a ella, a María Natalia Ponce, es licenciada en Recursos Humanos, es parte del staff de BDA desde sus inicios, como consultora especializada en recursos humanos y estructura organizacional. Buenas tardes, Nati, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Veo ahí algunas caritas conocidas, Steffi, Matías, que es colega y amigo. Bueno, eh, acá estamos, ¿sí? Para intentar compartir algunas buenas prácticas de procesos de reclutamiento y de selección. Eh, a lo largo de todo este tiempo trabajando y acompañando procesos de profesionalización de las empresas familiares como parte del equipo de la consultora de Batista Duprat, llevando adelante muchas veces procesos de selección. Bueno, fuimos como detectando lugares comunes y situaciones que se repiten y que son una constante, más allá del tamaño de la empresa, de la actividad. Hay situaciones que son como recurrentes y tienen mucho que ver con esto eh, del ADN de la empresa familiar. Así que bueno, nos interesó. Es un tema muy amplio. Bueno, bienvenidos a quienes se van incorporando. Es un tema muy amplio que da para mucho. En mi materia de recursos humanos en la universidad es toda una unidad de esto, así que por eso lo encaramos desde este aspecto de, bueno, pensarlo desde las buenas prácticas, ¿sí? Desde qué está bueno hacer en contraposición a por ahí poder visualizar errores que podamos estar cometiendo, ¿sí? Este era nuestro interés, que se lleven cuestiones prácticas, herramientas, conceptos, ideas que ayuden. Muchas veces las empresas familiares no pueden afrontar el costo de contratar, por ejemplo, una consultora de selección de personal. Entonces, obviamente se hace porque se tiene que hacer y se hace como se puede. Bueno, que por lo menos ayudar en estos casos a que lo puedan hacer de la mejor manera posible para que eh, el resultado sea el mejor también posible. Así que bueno, esa es nuestra intención. Voy a intentar que la presentación no me lleve o me lleve menos de una hora, sí, nos quedan unos minutitos para hacer preguntas o para hacer algún comentario. Esa sería la idea, no extendernos, no sé si lo voy a lograr, pero no extendernos mucho más allá de una hora que era la consigna. Así que bueno, eh, vamos a empezar. Espérenme que voy a compartir la presentación. Bueno, díganme si ahí todos están viendo.
Vero, ¿se ve? Sí, se ve perfecto, Nati. ¿Vero? Sí, se ve, listo. Bueno, ya mi presentación la hizo Verónica, así que vamos a seguir de largo. Y primero que nada, me gusta esto de ubicarnos, de situarnos. Eh, el diagrama de los tres círculos, nuestros clientes ya lo conocen de memoria. El diagrama de los tres círculos da cuenta de la complejidad, sobre todo de los vínculos dentro de una empresa familiar. Entonces, la idea, bueno, hay gente que está en alguno de los tres círculos y hay gente que está en este lugarcito compartiendo espacios de los tres subsistemas. Nosotros hoy vamos a situarnos acá, en el subsistema empresa, ¿sí? Vamos a ubicarnos en cuestiones que suceden dentro de este circulito que es la empresa. Em, Esperen que corra un poquito. Y me gustaría, antes de empezar y de manera muy, muy sintética, que alguien me comparta cómo incorporan a a la empresa, perdón, acá quedaron los miembros familiares, no, no eran los miembros familiares, eran los miembros no familiares. ¿Hay alguna política de selección definida para los ingresos? ¿Quién se encarga de hacer las entrevistas? ¿Sí? A ver, me gustaría que me cuenten un poquitito quién se anima, si alguien se atreve. ¿Tienen una persona que se encarga de hacer la selección de personal? ¿Lo hacen como pueden? ¿Hacen entrevistas? ¿No hacen entrevistas? A ver, Hola, ¿alguien? buenas tardes. Ay, Mati. ¿Cómo va? ¿Cómo Un estás? gusto verte de nuevo por Gracias, aquí. Mati. Mati es colega, colega de estudio, colega de- de todo. Así que, ¿cómo estás, Matu? Sí, todo bien. Por ahí, bueno, ahora yo he estado en empresas familiares. En la última que estuve, que era una distribuidora de autopartes de Bahía Blanca, había una persona, o sea, había un departamento de recursos humanos y dentro de ese departamento había una gerenta, una persona que se ocupaba de la parte HR, con un ayudante, con un pasante y una persona que se ocupaba de selección, que bueno, en ese caso cuando estaba era yo. Así que Ujú. esa era la distribución, por lo menos en esa distribuidora que fue mi última relación de dependencia, ya estamos en otro Sí, me ámbito. acuerdo de eso. Me acuerdo. Bien. Y estaba bastante profesionalizada, ¿verdad? La cuestión de la selección de Y personal en el caso de ustedes. sí, estamos hablando de una empresa que tiene 60 años. Así que tiene Claro. recorrido y bueno, el área de recursos humanos se formó después de unos cuantos años, porque en el 2000, estamos hablando del 2015 aproximadamente que se formó. Así que Ujú. no tiene tanto recorrido el área de recursos humanos. Bien. Eh, ¿Y cómo resultaban, digamos, en tu experiencia, qué particularidad tenía el hecho de que sea una empresa familiar? ¿Con qué cuestiones, con qué aspectos te fuiste encontrando? Estaba, depende qué tipo de puesto, estaba muy presente, por ejemplo, uno de los dueños en los Ujú, procesos de selección. Obviamente, en todo lo que es gerencial, estaba muy presente y, y bueno, ujú, a ver, era una parte que me parecía interesante porque en mi caso, bueno, para mí también un honor trabajar con el dueño de la empresa, conocer su visión, y a la vez era un impedimento porque salteaba, por ejemplo, el puesto de la persona que iba a estar, digamos, por encima de ese gerente. Entonces, ese doble juego se daba, que era, o sea, que estaba muy bueno y a la vez era complicado, porque
porque salteaba, o sea, y al saltear dentro del organigrama, la persona a la cual iba a responder, después ocurría obviamente que cuando si la persona ingresaba, directamente a veces trataba con el dueño, entonces ahí se daba el impedimento de poder respetar el organigrama. Bien, gracias Matu. Justamente, ¿no? Esto que nos trae Matías eh, es muy, pone en evidencia, esperen que estoy intentando volver a compartir, eh, pone muy en evidencia eh, estas particularidades de lo que es la selección de personal en la empresa de familia. Esperen que me vuelvo a encontrar. Acá está. Bien, estas cuestiones que suceden, ¿no? Que el dueño de la empresa, que es quien lleva adelante los destinos de la empresa, está muy presente en este proceso al punto de, por ahí, no considerar cuestiones que en una empresa, tal vez no una empresa familiar, y con, por ejemplo, un área de recursos humanos estructurada y organizada, esto no pasaría, ¿no? Es como que el gerente general aparece al final del proceso para la decisión final. Bueno, estas y otras cosas son, pero ¿qué pasa? Impide por ahí que la persona, que es la que va a estar inmediatamente por encima de esa persona que va a ingresar, participe de este proceso y opine y elija, ¿sí? Ahí está el ruidito, ¿no? No en que participe, sino en que alguien no está participando que sí debería participar. Gracias, Matu, muchas gracias por compartir. De Bueno, nada, también, gracias. bien. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de selección de personas? Básicamente, entre otras cuestiones, porque mejora hacer un proceso de selección de personal, hacer selección de personal, decimos que mejora el ajuste de persona puesta. ¿Qué es esto? Que justamente los requisitos que debería tener o que me pide ese puesto para que alguien lo ocupe y lo desempeñe de una manera efectiva, realmente esto se produzca, ¿no? Como amalgame entre lo que el puesto necesita y lo que la persona tiene. Obviamente que impacta en la cultura, en el clima, en la productividad y en la continuidad, ¿sí? Porque que tengamos a las personas adecuadas en los puestos, eh, obviamente que previene conflictos, que vuelve los procesos mucho más eficientes, que mejora el clima, obviamente, ¿no? Impacta directamente en el clima. Favorece la sostenibilidad, favorece la profesionalización y previene desmotivación, muchos conflictos, muchas situaciones de ruido, de malestar, no lo visualizamos, pero problemas en el origen de seleccionar, una selección eh, eh, hecha de manera no profesional o deficiente o a las apuradas, por ahí me hace el gente no está separada, ¿no? Preparada. O sea, acá aparece el no sabe, no puede, no quiere, por cualquiera de estas circunstancias, seguramente no elegimos bien. Y no es problema de la persona. En este caso es un problema de la empresa, de la organización. ¿Sí? Y la improvisación, obviamente. Si tengo una persona con experiencia, con conocimientos, con habilidades y capacidades para afrontar el puesto, esto de la improvisación va a aparecer en un porcentaje muy mínimo. Y hay una particularidad de las empresas familiares en cuanto a la incorporación de personal. Ay, parecía que se había cortado. En cuanto a la incorporación de personal, que incorporamos, se incorporan miembros familiares, ¿sí? No familiares.
Nosotros nos vamos a ocupar de la incorporación de miembros no familiares. ¿Por qué? Porque en el ingreso de miembros familiares a la empresa suelen no haber 99,99% no hay un proceso de selección, sino que hay directamente una decisión familiar de que ese miembro ingrese a la empresa. Esto es motivo de otro webinar porque nosotros acompañamos estos procesos para que también sean procesos estructurados, ordenados, profesionalizados, porque se puede, ¿sí? Se puede lograr esto. Pero bueno, no existe en este caso un proceso de selección o son muy mínimos los casos. En donde sí, por ahí tenemos chances de hacer un proceso de selección, por lo menos comparar con otros candidatos en una entrevista, es cuando incorporamos miembros no familiares. ¿Qué pasa en las empresas familiares? Faltas de políticas de selección de personal, incorporación de las personas por necesidades personales o familiares antes que de la empresa. Esto es, por ejemplo, este ejemplo que les daba de la incorporación de miembros de la familia a la empresa, por ahí tiene que ver con otro tipo de decisiones, más allá de las empresariales. Contratación por confianza o vínculos personales con miembros no familiares. Estos son los famosos referidos. Y pero lo conozco desde chiquito, es el hijo de Marcela que trabaja en administración hace 25 años y lo conozco desde que nació y sé que es un buen pibe, es una persona de confianza, la madre es de nuestra entera confianza y el pibe necesita trabajo. Esto está perfecto, no es una crítica, es un dato de la realidad, pero podríamos a esto hacerlo participar a este valor de la confianza, que tiene mucho peso, ¿sí? En las empresas familiares, esto lo escucho mucho, ¿no? El valor de la confianza, y esto tiene que ver eh, con, con esto que circula en una empresa familiar, que son los vínculos familiares, los vínculos afectivos, ¿no? Entonces la confianza, que alguien me genere confianza, se vuelve un requisito fundamental. Lo que sí deberíamos hacer es que no sea el único requisito que miremos, ¿sí? Sino que sea uno de unos cuantos. Confusión entre los roles familiares y laborales, esto también, cuando aparecen los miembros familiares dentro de la empresa, esto surge mucho, ¿sí? Incorporación a tareas y no a puestos. ¿Qué pasa? Y necesito a alguien que haga conciliaciones bancarias, necesito a alguien que haga compras, necesito a alguien que nos dé una manito en el depósito o nos dé una manito con el mostrador. Y pensar en términos de tareas sueltas y no de puestos, obviamente, ahora vamos a ver por qué, nos va a condicionar mucho esa búsqueda, ¿sí? Porque no vamos a tener datos relevantes para determinar los requisitos de ese perfil. ¿Mm? Falta de entrenamiento de los entrevistadores. Entrevistamos como entrevistamos porque no tenemos otra y nos sentamos a conversar y a veces es una charla de amigos y a veces, y bueno, la vamos llevando como podemos, pero en realidad ahora vamos a ver también la entrevista de selección es un momento precioso y crítico dentro de un proceso de selección. Y búsqueda del antiperfil, ¿qué es esto? Se nos va Marcela, que hace 25 años que trabaja en la empresa. Y salgo a buscar otra Marcela, porque Marcela hacía todo lo de administración, barría la vereda, atendía el mostrador, cerraba y abría el negocio, además me pagaba las cuentas personales. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar otra Marcela. Y esto obviamente no tiene un resultado positivo porque obviamente no hay dos personas iguales. Bien. Bueno, y pensemos primero la selección de personal como parte de un sistema mayor, ¿m? Que es el de la gestión de las personas. ¿M? Y
el sistema de gestión de las personas pretende, ¿sí? Son todas estas acciones, estas actividades que hacemos para encontrar, atraer, desarrollar y retener las personas que necesitamos. El proceso de selección es la puerta de entrada, es la puerta de entrada a este sistema, ¿sí? Es la puerta de entrada de las personas a mi empresa. Por eso tiene un valor tan crítico, tan fundamental, ¿sí? Y vamos a intentar mirar al reclutamiento y la selección no como partes separadas, ¿sí? Por lo general hablamos de selección, así en términos generales. Pero si hablamos de selección, tenemos que tener presente el momento del reclutamiento. El reclutamiento es esa instancia, ese tiempo que yo me tomo, una vez que se tomó la decisión de incorporar a una persona, ese tiempo que yo me tomo para comunicar, convocar, atraer, tentar y recibir a la gente que esté interesada en trabajar en mi empresa y que coincida. Después vamos a ver adelante del proceso si coincide o no con el perfil que busca. Pero es esta instancia de atraer, ¿sí? De atraer. La selección es todo lo que pasa después, ¿sí? Son todo el resto de las instancias que voy a agregar al proceso para lograr encontrar a la persona que necesito. Si vamos a la definición, la selección de personal es el proceso para escoger entre los candidatos reclutados, y ahora volvemos sobre esta palabra, porque subrayo, a los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento. ¿Por qué hago hincapié en reclutado? Fíjense que está directamente asociado. Yo voy a hacer la selección, pero siempre con ese universo de gente que recluté. Entonces, la calidad acá cobra relevancia, por eso les traje esta definición, porque pone muy de manifiesto la relevancia que tiene la primera parte, que es la del reclutamiento, porque la calidad de los perfiles, me refiero con calidad a, a que realmente la gente reúna los requisitos del puesto de lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, la calidad de los perfiles que yo pueda convocar, la calidad y la cantidad, obviamente van a condicionar el proceso. Nos damos cuenta de que hay que prestarle mucha atención a esta instancia. A veces por apuro, a veces por desconocimiento, por no por ahí comprender realmente el alcance que tiene este momento. Me pasa muchas veces que escucho, bueno, tengo un montón de ahí de currículums de gente que fue acercándose a la empresa y me los va dejando, voy a elegir entre esos. No está mal, pero pensemos, es una fuente de provisionamiento muy pequeñita y muy limitada. Me estoy privando de conocer un mundo que hay afuera. Puedo hacer una convocatoria, puedo hacer, hoy la convocatoria es muy simple y está al alcance de la mano. Antes, no hace tantos años atrás, pero hace un tiempo atrás, había que publicar en el diario y eso era un costo, por ejemplo. Hoy no tenemos ni costo porque publicar en nuestras redes, en LinkedIn, me permite qué, me permite abrir, me permite explorar, es lo que muchas veces hablo con los clientes, ¿no? Permitamos, ¿no? Mirar qué hay afuera. No, pero acá estamos en una comunidad muy chica, no hay gente, o no, no, nosotros ya de estos perfiles no nos llegan. Abramos el panorama, convoquemos, invitemos, ¿sí? Y recibamos a ver qué hay, porque siempre hay mucho más de lo que nosotros pensamos. Y si nos limitamos a ese universo tan chiquitito, por ejemplo, o de referidos, o de gente que tengo por apuro arriba del escritorio, eso obviamente va a tener un resultado diferente al que tendría si hiciera una convocatoria. Hasta acá vamos bien, voy muy rápido, pero si vos ves que acelero mucho, avísame. No, perfecto, perfecto, Nati. Por momentos se había cortado un poco, Bueno, pero está perfecto. Gracias. sí, me pareció. Me parece que por momentos se corta. Bueno, y otro aspecto muy importante del proceso de selección y que tenemos que tener en cuenta desde el principio hasta el final
es que durante todo el proceso de selección, las dos partes están eligiendo, ¿sí? Nosotros elegimos, pero el que está sentado enfrente nuestro también está eligiendo. Por eso es muy importante también nuestra marca, nuestra imagen, la experiencia del candidato. Porque si estamos buscando algún perfil que es un poco crítico, que es difícil de conseguir, que ya hemos buscado y no encontramos, bueno, ojo, del otro lado también nos van a estar evaluando y nos van a estar sopesando y eligiendo. Entonces, esto está bueno que lo tengamos presente siempre, que no suele estar siempre tan presente, por eso lo traigo. Bueno, y es un proceso de comparación y decisión permanente, ¿sí? Porque primero comparo los candidatos, los postulantes, con las especificaciones del puesto, es decir, con las características, con los requisitos que me está pidiendo ese puesto. Primero comparo con el puesto, pero después hay otra instancia en la que ya empiezo a comparar entre candidatos. ¿M? Porque se supone que todos esos candidatos que preseleccioné cumplen con esos requisitos. Entonces ahora ya comparo entre candidatos. Y en cada instancia tomo decisiones, ¿sí? Quienes avanzan a la instancia siguiente o quienes llegan a la terna final o quienes pasan a un psicotécnico. Entonces estamos comparando y decidiendo durante todo el proceso de selección. Esto lo tenemos que tener también muy presente. Y comparo postulantes compuestos. Acá una mínima distinción, pero bueno, fue motivo, profundizamos mucho en lo que es la diferenciación entre puestos y personas, puestos y ocupantes, ¿no? En lo que es un puesto y lo que son las tareas. Lo hicimos en el webinar anterior. Pero tenemos que, en las empresas familiares a veces eh, nos pasa mucho como no existen descripciones de puestos, como los puestos se van consolidando también en función de las habilidades de las personas, ¿sí? Eh, También está un poco esto de hacer todos un poco de todo. Esto de la idea de puesto no está consolidada e instalada. Y es uno de los primeros trabajos que me toca hacer a mí cuando ingresamos a una empresa familiar, ¿no? Ponerle un poco de orden, un poco de contorno y pensar en términos de puestos, no de personas. Y los puestos son esa posición, los puestos son el silloncito, ¿sí? Los silloncitos que conforman la estructura de la organización. Esa posición tiene está ubicada en un nivel con una determinada responsabilidad y tareas que ese puesto tiene que cumplir para lograr cumplir con ese objetivo o esa responsabilidad. Entonces, es importante que pensemos en términos de puestos. Vuelvo al principio. Me encuentro muchas veces con que me piden reemplazar a alguien o incorporar a alguien para tareas. Y ahí se nos complica notablemente, porque ¿cómo revelo el perfil de alguien, por ejemplo, solamente para hacer conciliaciones bancarias? ¿Mm? Eh, Tenemos que pensar en términos de puestos, ¿sí? Tenemos que ir un poquito más allá y lo que tenemos que describir es ese sillón. Y si no está el sillón, tenemos que previamente poder consolidarlo, porque si traemos a una persona solo para hacer una tarea, ¿qué pasa? Es probable que después le tiremos otras cosas porque le queda tiempo libre, ya que estás haces esto, y ya que estás haces un poquito de aquello, ya que vas, que estás, te ocupas de hacer el control de stock en el depósito y ahí es donde las cuestiones se empiezan como a complejizar un poco. Entonces, me interesa que pensemos en esto. Por eso hago esta distinción, ¿sí? El puesto es el sillón y el ocupante hoy es Juana o Pedro. Mañana puede ser otra persona. Y el sillón no debería variar demasiado. Entonces, ese sillón, ese sillón tiene determinadas características. Ese sillón tiene tamaño, altura, materiales, color, bueno, las características de ese sillón, las tareas, la responsabilidad que tiene que cumplir ese puesto dentro de todo el proceso de trabajo, me van a determinar el perfil. ¿Qué es el perfil?
son las características que debería tener el candidato, el postulante, eh, para sentarse en ese sillón y lograr un desempeño efectivo, un desempeño adecuado o inclusive un desempeño superior. ¿Sí? Ese es el perfil del puesto, que surge de haber pensado primero en un puesto, en qué tareas tiene que hacer, a qué problemas se puede enfrentar, qué decisiones tiene que tomar, cuál es el entorno de ese puesto, qué características tiene su trabajo, qué tipo de liderazgo tiene. Todo este análisis me va a recortar el perfil de la persona que tendría que sentarse para poder lograr ese desempeño que necesitamos. Y una vez que tenemos el perfil del puesto, el perfil nos va a dar los requisitos, ¿sí? Nos recorta inmediatamente los requisitos. ¿Y los requisitos qué son? ¿Para qué nos sirven? Para comunicar y para salir a buscar. Contra eso vamos nosotros a comparar. Y los requisitos más básicos son de conocimientos, sí, de formación, de cursos, de especializaciones, conocimientos en general que deba tener, de experiencia, eh, qué, qué- qué experiencia mínima debería tener esa persona para que, en función de la necesidad, se siente y el otro día pueda estar desempeñando las tareas. O es una persona que tal vez nosotros podamos formar, hay tiempo para formarla, entonces no requerimos tanta experiencia. Y el aspecto de el perfil, que hoy es el más crítico y el más complejo y que realmente condiciona los desempeños, que es lo que llamamos competencias. Hab- Hablamos o mencionamos competencias como sinónimo de capacidades, habilidades, actitudes, aptitudes. Esta parte del perfil que en algún momento se llamó la parte blanda del perfil, eh, pero que se refiere a esto, ¿no? A las capacidades, al poder hacer. No solo saber hacer, sino poder poner en práctica, poder llevar a la práctica esos saberes, que son comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad, capacidad de organizarse, capacidad de coordinarse con otros, ¿sí? Todos estos aspectos del perfil que a veces o siempre considero son, son lo que más pesa, porque tal vez los conocimientos los podemos ir compensando, ¿sí? Es más fácil que yo pueda darle formación a una persona a que yo a una persona trabaje, por ejemplo, no sé, aspectos como el trabajo en equipo. Eso ya es a más largo plazo, ¿no? Y yo necesito que la persona se siente mañana. Entonces, estos son los aspectos que hoy se vuelven más críticos de los perfiles. Y los tengo que tener definidos previamente, ¿sí? Si busco una persona para atención al público, ¿cómo es mi empresa? ¿Qué tipos de clientes recibe? ¿Qué tipo de producto vendo? Es una afluencia de público muy masiva, son público que necesita mucho tiempo de asesoramiento. Todo esto me va a recortar qué capacidad, qué habilidad debería tener esa persona que se siente, ¿no? Más allá de los saberes técnicos, esa persona que esté frente a los clientes. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto de lo que yo estoy insistiendo e insistiendo, que es esta idea de proceso. ¿Una pregunta, algo hasta acá? ¿Que alguna mención? ¿Algo que no quede claro? ¿Vamos bien? Pero si aparece algo en el chat, vos me avisas. Todo bien. Bien, bueno. Y le dimos esta idea de camino, no porque sí, ni aleatoriamente, sino porque justamente quiero que se queden con esto, ¿sí? Con la idea de proceso. A veces pensamos que seleccionar personal es hacer una entrevista. ¿No? Bueno, y hacer una entrevista no es un proceso, Natalia. ¿Cómo me hablas de proceso? A ver, hay un proceso, porque el proceso, este camino, este recorrido, empieza acá. Ahí empieza el proceso de selección. Y así deberíamos comenzar a pensarlo. Estaría bueno que se lleven de acá esta idea.
Y la detección de necesidad, la detección de necesidad es todo un tema clave en las empresas familiares. Primero porque la necesidad puede estar, pero no la vemos, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces, como parte del proceso de profesionalizar, de ordenar la empresa, surge que se necesita una persona, por ejemplo, en el área de administración, o detectamos eso nosotros a través del proceso. ¿Por qué? Porque se están cometiendo muchos errores, hay una persona que está sobrecargada, hay olvidos, hay omisiones. ¿Qué pasa? Bueno, a veces es la estructura la que nos está pidiendo agrandarse, la que está chillando. Y es que necesitamos un puesto más. Bien, hay que lograr ver que necesitamos un puesto más. A veces no nos resulta nada fácil a nosotros poder mostrar, ayudar a ver que la solución sería incorporar a una persona. Esto implica un costo, esto implica agrandar, aceptar a alguien de afuera. Si es una empresa chiquita con estructura chiquita, esto cuesta más. Bueno, logramos, lo vemos, ¿sí? Vemos la misma foto, nuestro cliente y nosotros. Está bien, aceptamos que se necesita otro puesto. Bueno, después hay que tomar esa decisión, ¿no? Hay que lograr tomar esa decisión. Necesitamos un puesto, pero lo vamos a hacer más adelante. Necesitamos un puesto, pero bueno, vamos a ver, capaz que repartimos por ahora las tareas. O sea, la segunda parte de esto es tomar la decisión de atender esa necesidad. En una empresa por ahí no familiar, esto es como más lineal, ¿sí? Pero en una empresa familiar, pero ¿cómo alguien de fuera de la familia va a tomar contacto con los números? ¿Cómo alguien que no es de la familia va a comprar? ¿Cómo alguien que no es de la familia va a facturar? ¿Sí? Acá está lo controversial de la decisión, ¿sí? Más allá de lo económico y demás, a veces cuesta mucho esto, ¿no? Lograr flexibilizar esta mirada. Pero bueno, ya tenemos la decisión tomada, se visualizó y también puede ser que necesite reemplazar a alguien que se fue. Las empresas familiares son las que he trabajado mucho con los dos tipos de empresas y la verdad que las empresas familiares hacen mucho esfuerzo por no desvincular a la gente. Entonces, las menos de las veces queda una vacante porque hayan despedido a alguien. Siempre es porque la persona se fue, porque se jubiló, las personas permanecen bastante tiempo en las empresas. Sea por lo que fuere, detectamos la necesidad. Bueno, volvemos a esta instancia clave que es la descripción de esas tareas, ¿sí? Profundizar, analizar qué va a ser, qué responsabilidad principal tiene ese puesto, ese sillón. Trato de ver el sillón. ¿Qué características, qué decisiones, qué momentos críticos pasa el sillón en los procesos de trabajo? ¿Para qué? Para lograr el perfil del puesto. Una vez que logro el perfil de puesto, tengo los requisitos para mi búsqueda. Esto lo vamos acá está más sintético, pero le vamos a ofrecer una plantilla, después Vero les va a profundizar un poquito más, les vamos a ofrecer una plantilla con todo este recorrido un poquito más detallado, como para que se lo queden. Eh, bueno, tenemos el perfil del puesto que nos va a dar los requisitos, ¿sí? En los requisitos tengo que elegir qué comunico, ¿sí? ¿Qué requisitos publico? ¿Cuáles son los más preponderantes? ¿A cuáles? Porque no puedo publicar toda la descripción de puesto, obviamente, entonces, o el perfil. Entonces, selecciono, ¿sí? ¿Cuáles son los más relevantes? Y de ahí paso a la estrategia. ¿Qué le pusimos? Estrategia, ¿por qué? Porque si trascendemos esta tentación de decir, bueno, me manejo con los currículums que me llegan, los que tengo acá en el escritorio, o con los currículums de los referidos, de los conocidos, si trasciendo esto y decido abrirme al mercado, ¿dónde publico? ¿A dónde voy a buscar a la gente que necesito? ¿Sí? Ya sabemos que tenemos las redes, nuestras redes personales, tenemos las redes de la empresa, tenemos el LinkedIn, que es realmente valiosísimo en todo lo que es búsqueda de personal. Eh, tenemos el boca en boca, bueno, pero si yo, por ejemplo, necesito un técnico electromecánico, y bueno, por ahí estaría bueno que me contacte con las escuelas técnicas que hay cerca, ¿sí? O necesito alguien con formación administrativa contable. Y bueno, hay centros de formación, hay institutos terciarios
privados, públicos, que tienen esta formación. Me comunico, me contacto, envío la búsqueda. Necesito un soldador, necesito un tornero. Bueno, me puedo contactar con los centros de formación profesional cercanos. Esto es parte de lo que llamamos estrategia. Y acá se vuelve clave, ¿sí? Por esto que yo les decía al principio. Vamos a tratar de que este universo, este momento del reclutamiento, me permita tener los perfiles de mejor calidad para que después el proceso de selección conserve, ¿no?, esa calidad y me permita el encontrar a la persona que busco. Entonces, definir dónde, dónde publico, ¿sí? Es una instancia muy importante. Y luego, ¿cuánto tiempo voy a recepcionar? Espero que llegue. Mm. Después llega la instancia de preselección de currículos. Acá hacemos una lectura formal, ¿sí? Hacemos una lectura de contenido, hacemos una lectura de estructura, así como organiza la persona la información, características del formato del currículum. Obviamente va a haber algunos que nos impactan más, otros que nos impactan menos. Más allá de eso, siempre miremos el contenido. De todo este tiempo de mirar currículum, de analizar, vamos a tomar la primera decisión, ¿sí? Que es con cuáles de esos currículums nos vamos a quedar para iniciar el proceso de selección. Por eso esta instancia también es clave. ¿Quién va a entrevistar? Va a entrevistar la persona, el jefe inmediato, como decía Mati, de quien va a ocupar el puesto. Tenemos una persona dentro de la empresa que sabemos que tiene criterio, que tiene el conocimiento para iniciar este momento de lectura de los currículums. Este momento también es muy importante. No le quitemos valor. No miremos un currículum así por arriba, me gusta, no me gusta. El currículum requiere de un momento de enfoque. Si bien hoy hay inteligencias artificiales que agilizan este proceso, se justifica, creo yo, cuando recibimos muchos currículum, pero justamente la lectura que hacen es esta. La idea es no perdernos un perfil que nos sirva, ¿sí? No pasar por alto gente que por ahí puede ser valiosa para el proceso. Eh, Preseleccionamos y vamos a entrevistar. Ahora, a continuación, hacemos un recorrido mínimo sobre la entrevista también, como para que se lleven algunas cuestiones de la entrevista. Y acá podemos agregar, por ejemplo, otras instancias al proceso. Por ejemplo, pruebas técnicas de conocimiento, pruebas psicológicas, o sea, psicotécnicos, que yo soy muy pro psicotécnico para, por lo menos en la instancia final del proceso, reasegurar lo que vimos durante todo el proceso en la persona. Más entrevistas, ¿sí? Si no entrevistó el jefe inmediato, bueno, este es un momento para que el jefe inmediato entreviste. Y luego ahí tomamos nuevamente decisiones en cuanto a quienes eh, avanzan en el proceso y la instancia anteúltima, que sería esta de, bueno, comparar. Lo ideal sería poder llegar a la instancia final con tres personas. Hablamos siempre de una terna. A veces esto es muy difícil. Llegamos con uno, llegamos con dos, pero siempre está bueno tener para comparar. Llega el momento de la decisión. Acá sí debería intervenir quien está a cargo del destino de la empresa, el gerente del área. Acá sí está bueno que participe ya a un nivel de decisión superior, habiéndose empapado, obviamente, de la información de los candidatos previamente. Decidimos quién es el candidato y le hacemos el ofrecimiento. Si la persona está de acuerdo, genial. No vamos a hablar acá de las formas de incorporación de personal para nada, porque eso es un tema aparte y más con una ley que se acaba de modificar, que todavía estamos viendo las implicancias y demás, así que no vamos a meternos en ese tema. Pero sí que yo lo hago parte del proceso de selección en la inducción. La inducción, que es el onboarding, es eh, básicamente ese acompañamiento que necesita la persona en los días posteriores a su ingreso. ¿Sí? Que alguien le diga qué pasa en la empresa, cómo es, le doy la descripción de puestos, el organigrama, si le facilito, tengo contacto, le muestro a la empresa, le comunico la dinámica, estoy cerca, ¿sí? Es muy importante luego de un proceso de selección para que la persona elija quedarse. Y vamos a la entrevista, que es, como les decía,
corro de acá para allá. Eh, es la herramienta fundamental del proceso de selección, por excelencia, es el momento. A veces pensamos que la selección es solo este momento. Como vimos recién, es un proceso. Por más pequeñito que hagamos, lo podemos pensar como un proceso. Pero este es el momento clave. No es una charla de café, no es una charla de amigos, tampoco es un interrogatorio policial, porque definitivamente no conseguimos lo que buscamos, que es información sobre el candidato. Entonces, una entrevista profesionalizada, estructurada, efectiva va a ser aquella en la cual logremos obtener o profundizar en esa información que nos dio el candidato en su currículum, ¿no? Que es muy primaria, es todavía muy poquito lo que vemos de la persona. Bueno, el momento de la entrevista es el momento de la verdad, es el momento en el que yo puedo y debo profundizar y comprobar o descartar si es la persona que yo pienso que nos puede ser. Y esto es muy importante, también es la instancia en la que el candidato necesita tener información para saber si avanza en el proceso. Y en la entrevista de selección, sí, bueno, Natalia, ¿cómo hacemos una entrevista profesionalizada, estructurada? Primero que nada, tenemos que pensar en un antes, un durante y un después. Antes de la entrevista, tengo claridad de la descripción de puesto, todo esto de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Cómo es ese sillón, ¿sí? Qué tareas, qué objetivos, qué dificultades tiene que afrontar, cuál es el entorno, el tipo de liderazgo. Lo tengo que tener claro. Si yo voy a entrevistar, tengo que tener claro ese puesto. Por eso, como decía Mati, por ahí está bueno que en las primeras instancias sea la persona que está inmediatamente por encima de esa persona, ¿no? Del puesto que vamos a ocupar. Conocimiento de los currículums, ¿sí? Los currículums previamente leídos, conocidos, haber señalado cuáles son los aspectos en los que queremos preguntar, profundizar. No puedo ponerme a leer el currículum en el momento. A ver, espera, ¿qué era lo que yo te quería preguntar? Perdemos tiempo y no damos una buena imagen al candidato. Pensar y escribir previamente las preguntas. Esto es muy importante. Parece una pavada, pero realmente eh, puede definir en muchos casos el éxito de la entrevista. Primero que está bueno pensar más o menos las mismas preguntas para todos los candidatos porque eso me permite tabular después, ¿sí? Comparar. Obviamente va a haber preguntas que disparen otras en cada candidato y demás, pero tengo que tener como un pool de 4 o 5 preguntas básicas y las mismas para todas las personas. Y las tengo que pensar, ¿sí? Y las tengo que pensar en función del puesto, no en función de la vida, de a ver qué onda, qué le gusta, qué no le gusta. Las tengo que pensar nuevamente, vamos al puesto. Y asegurar un espacio adecuado. Con esto me he encontrado, he tenido que entrevistar en un depósito, he tenido que entrevistar en un altillo lleno de libros, es necesario que le demos al momento la importancia que tiene, ¿sí? No solo el lugar de la entrevista, el lugar donde va a esperar el candidato, quién lo va a recibir, en el lugar de la entrevista no sufrir interrupciones, dejar el teléfono en lo posible de lado, tiene que ver con una cuestión de respeto, ¿sí? Dejarle el teléfono a alguien mientras tanto para que si surge algo importante me lo pueda atender. Que sea un entorno cómodo, agradable, habla de nosotros como empresa. Es muy importante. Ya le da una primera mirada y una primera idea al candidato de cómo es trabajar en esta empresa. Durante la entrevista, generar el clima adecuado. ¿Esto qué es? Yo necesito que la persona sea quien es. Necesito conocer a esa persona en este aspecto, porque lo que voy a intentar hacer durante todo el proceso es predecir cómo va a ser el desempeño de esa persona en el lugar de trabajo. Pero estoy hablando de predecir. Entonces, la mayor cantidad de información que yo logre en la entrevista o en las otras instancias me van a permitir achicar esa brecha, ¿sí? De error posible en la elección del candidato. Entonces, si yo logro un clima
distendido, de cierta confianza, le va a permitir al otro poder hablar y contar y manifestarse de la manera más auténtica posible. Y eso es lo que yo necesito. No necesito crear un clima hostil, poner al entrevistado contra las cuerdas. No sirve porque no me da la información, básicamente porque no me da la información que necesito, ¿sí? El entrevistador es el que guía la entrevista. Yo tengo que ir marcando el ritmo de la entrevista, ¿sí? Hacer las preguntas, permitirle después al entrevistado hablar, pero es el entrevistador el que maneja la entrevista. Mantener el foco, lograr información sobre el candidato. Dejar hablar al candidato, no convertirme en el protagonista. Esto también lo veo muchas veces. Los dueños de las empresas, en su amor, en su pasión por la empresa, terminan vendiéndole la empresa al candidato. Y el candidato ya sabe qué responder entonces, ¿sí? Porque después vienen las preguntas y bueno, yo ya me imagino por dónde va, porque me habló de los valores, me habló de qué quiere, me habló de qué le gusta de los empleados, entonces yo como candidato ya sé qué responder. Entonces, el protagonista siempre tiene que ser el candidato. Analizar respuestas y comportamientos en función del puesto, o como mucho, en función de los valores de la cultura de mi empresa. No más allá de esto, no tengo que perder este foco. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfrente de una persona que me da la pauta de que es un poco tímida, lo descarto. No, tímido no. A ver, si estamos hablando de una persona con una característica de timidez, pero para un puesto, por ejemplo, de taller, donde es un trabajo manual enfocado muy en su tarea, que trabaja inclusive hasta con sordinas, que no tiene mucha interacción con el equipo y tiene los conocimientos técnicos, bueno, no sería tan impedimento que fuera tímido. Ahora, si estoy hablando de una persona para atención al público y tiene problemas para interactuar, y bueno, ahí sí, seguramente esto va a ser un impedimento. Entonces, analizo los comportamientos y las respuestas en función de eso que yo necesito. Dar lugar a las preguntas del candidato. Obviamente hay un momento de la entrevista en que yo le abro la posibilidad de que me pregunte, porque también es una decisión para él. Cuidar la experiencia del candidato, ¿sí? Porque habla de nosotros. La experiencia de la persona. Hoy se mide mucho esto, ¿sí? Hoy las grandes empresas miden la experiencia del candidato. ¿Por qué? Porque habla de mi empresa, porque ese candidato va a salir y va a hablar de mi empresa, aunque no quede seleccionado. Si atravesó un proceso respetuoso, si atravesó un proceso transparente, ¿sí? Va a hablar y lo escuchó permanentemente escucho las experiencias de las personas que atravesaron procesos de selección. Y la atención flotante, esto es muy difícil, esto es para entrevistadores ya más entrenados, pero ¿qué implica? Que yo tengo que estar prestando atención al contenido de lo que me dice, ¿sí? Pero también tengo que estar prestando atención a todo lo que sucede, ¿sí? A los famosos movimientos corporales, a si tarda en responderme, si sí, si no, si se pone más tenso, se pone menos tenso, logró relajarse, hay cosas que contesta y desarrolla mucho. Bueno, todo esto lo tengo que estar mirando a la vez. Vuelvo, esto es algo que se va adquiriendo con mucha experiencia y por eso no es lo mismo que entreviste a una persona experimentada a que entreviste a alguien que no está experimentado, porque puede hacer esta lectura que también da mucha información. Y acá se me bajó el último, el después, pero en el después lo que tenemos que hacer básicamente es tomar nota de todo eso que no pudimos tomar nota en la entrevista, ¿sí? Por ahí hay situaciones, precisiones, impresiones que nos dio el candidato que no la pudimos anotar en el momento. ¿Por qué? Porque en la acumulación de entrevistas perdemos información. Nuestra mente es muy vaga, entonces tiene muchos sesgos nuestro cerebro. Y uno de esos sesgos es que después de mucha gente tendemos a quedarnos con lo último. Y no porque lo último sea lo mejor, pero sí porque esto es un mecanismo de una forma de resolver de nuestro cerebro. Entonces, lo ideal es después de cada entrevista tomarme un tiempito para anotar y analizar los comportamientos y los desempeños de los candidatos en cada entrevista. Ah, lo tenía, yo pensé que se me había perdido. Bueno, ¿qué preguntamos? Y ya vamos terminando porque ya me estoy excediendo, ya lo vi. ¿Qué preguntar? Esta era, creo que la
¿Se cortó? No te escuchás bien, Nati. Esta era una pregunta. Bien. Hay varios tipos de preguntas en una entrevista. Preguntas cerradas son estas que obligan a contestar sí o no. Esto está bueno preguntarlo, no sé, ¿tenés carnet de conducir? ¿Tenés movilidad propia? Sí, no. Las respuestas van a ser muy, muy concretas. Preguntas de sondeo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Acá, estas me permiten profundizar un poquito más. Preguntas abiertas. Esta es la famosa, bueno, háblame de vos. Contame de vos, contame de tu vida. Que acá lo más importante que podríamos visualizar es qué recorte hace la persona, cómo se expresa, cómo organiza la información. Yo no soy muy partidaria de esa pregunta, en realidad nada partidaria de esa pregunta, porque me parece que por ahí perdemos un tiempo muy precioso en la entrevista. Y estas para mí son las mejores preguntas, que son las preguntas para indagar. Ahora vamos a ver que son preguntas focalizadas, ¿sí? Son preguntas para indagar en la motivación, por qué te interesó, por qué te presentaste a nuestra búsqueda, qué te interesó de nuestra empresa, qué sabes de la empresa, por qué estás en búsqueda laboral. Formación, ¿sí? Por ahí detecto que hay una formación que está inconclusa, puedo preguntar por qué, ¿sí? ¿Por qué eligió esa formación? Experiencia, acá, por lo cual yo tengo que haber, vuelvo a esto, tengo que haber visto y analizado muy bien ese currículum. Ese recorrido laboral tiene algo en lo que me interesa profundizar, alguna experiencia concreta, tiene baches, tiene eh, momentos en los que cambió bastante porque pasó de un trabajo a otro. El momento de las preguntas sobre la experiencia laboral es muy importante, obviamente. Eh, y por último, las competencias. La dejé última, pero no, en realidad son absolutamente importantes. Pero ¿qué pasa? Las competencias son más difíciles de visualizar, ¿no? Eh, las competencias son estas capacidades de las que les hablaba, ¿no? De, bueno, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de organizarse, capacidad de coordinarse con otros. ¿Y cómo veo esto? ¿Sí? Las competencias se visualizan a través de comportamientos, ¿sí? Yo no sé si una persona tiene la competencia o no la tiene hasta que no lo veo actuar, desempeñarse. Entonces, ¿cómo pregunto por competencias? Bueno, me voy a los comportamientos, a lo que pasó, ¿sí? Entonces puedo tomar alguna experiencia de esas que encontré en el currículum y preguntarles, por ejemplo, si trabajó en equipo, si sintió que estaba haciendo un verdadero trabajo en equipo, si no, por qué desafíos enfrentó, eh, qué rol tenía en ese equipo, qué logros él sintió que tuvo a partir de ese trabajo en equipo, ¿sí? Me voy a los comportamientos. Esta es la forma más segura de indagar en competencias. ¿Por qué? Porque estamos indagando en los comportamientos. A veces a la persona le cuesta un poco recordar y traer. No es fácil, no es fácil, pero eh, recomiendo que de a poquito se animen, ¿sí? Si no lo hacen ya, tal vez intuitivamente ya lo hacen, pero si no lo hacen, que estas preguntas dan una información interesante. Las famosas respuestas o preguntas STAR, ¿sí? Situación, tarea, actividad o acción y resultado. ¿Qué había que hacer? ¿Cuál era la situación? ¿Qué había que hacer? ¿Qué hiciste? ¿Y cuál fue el resultado? Es difícil de que la persona por ahí recuerde tanto, ¿sí? Pero por eso la entrevista es un momento para darle su trascendencia y su importancia porque tengo que lograr conseguir esta información, sobre todo de las competencias que son las más difíciles. Y me gusta también pensar en qué preguntas no son recomendables, preguntas hipotéticas. ¿Qué harías si un jefe te maltrata? ¿Qué harías si tu compañero te trata mal? Primero que hay poquísimas chances de que la gente, porque esto no lo podemos predecir, la gente haga lo que dijo que iba a hacer. Segundo, que es muy probable que el candidato ya tenga alguna información o me pispeó o algo por el estilo y sabe por dónde ir, ¿sí? Sabe qué responder. Las preguntas hipotéticas son buenas para cuando quiero evaluar conocimientos. ¿Qué haces?
¿Qué haría si se rompe una válvula de la máquina? No sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, ahí yo puedo evaluar ciertamente, porque ahí va a poner en juego conocimientos técnicos, ¿sí? Teóricos. En ese caso sí, para otro tipo de cosas yo no las utilizaría. Preguntas malintencionadas, ¿sí? Cuando obligo al candidato a elegir entre dos opciones que son maliciosas. Preguntas sobre la vida íntima. Ojo, ojo con esto. No puedo afectar la intimidad de las personas. ¿Cuántos hijos más vas a tener? ¿Sí? ¿Por qué no te casaste? ¿Por qué convivís sin casarte? Que por ahí suena un poco extremista, pero las he escuchado, ¿sí? No podemos afectar la intimidad de la persona. Las preguntas tienen que ser siempre enfocadas al puesto de trabajo, a la cultura de la empresa, pero no me puedo meter en un terreno de intimidad de las personas. Hay países en el mundo donde esto ya está muy consensuado y reglamentado, al punto de que no se puede pedir, por ejemplo, currículum con fotos, no se pueden pedir hacer convocatorias con edad, con estado civil y demás. Y bueno, beneficios de incorporar a miembros no familiares. A veces a las empresas, como les decía al principio, les cuesta, ¿no? Este pasito de cuando son todavía con estructuras muy pequeñas, porque es como incorporar a alguien a la familia, ¿no? Es un poco la dinámica es esa. Bueno, tenemos que traer a alguien nuevo a que se meta en nuestras cosas, somos familia, por ahí discutimos en la empresa o nos manejamos de manera doméstica con algunas cosas, entonces incorporar a alguien de afuera, sí, no, bueno, genera muchas dudas, o por lo menos en determinados ámbitos, por ejemplo, el área de administración, si les suele ser sostenida por los miembros familiares de una manera muy celosa que aportan innovación y profesionalismo, seguro, porque si yo busco un perfil para administración, un administrativo, una persona con formación administrativa contable y con experiencia, obviamente va a traerme un pool de conocimientos que va a darle mucho aire al sector. Equilibran la visión familiar, ¿sí? Porque esto no se pierde, pero con los estándares del mercado. Es decir, esa persona me va a traer, si trabajó en otras empresas, me va a traer parámetros de medición del desempeño, parámetros de medición de indicadores, de medición del clima, de lo que sea, de afuera, del mercado, qué está pasando afuera. A veces las empresas se vuelven como ecosistemas muy cerraditos, ¿no? Entonces, que venga gente de afuera me aporta una información interesante, aportan nuevas formas de resolver problemas. ¿Mm? Si las personas vienen de otras empresas, yo gano mucho con esto. ¿Cómo se resolvía este conflicto de personal en la otra empresa? ¿Cómo se solucionaba un desperfecto? ¿Cómo se manejaba el tema de la calidad? Y capitalizamos capacitación y formación que invirtió otra persona, otra empresa, la capitalizamos para nuestra empresa. ¿Sí? Todos esos conocimientos que se trae la empresa y que se los aportó a la persona otra empresa, los voy a poder aprovechar yo también. Esto entre como los más relevantes, ¿sí? Hay muchos beneficios de incorporar personas que no sean miembros familiares. Y por último, vamos a esas famosas buenas prácticas. Creo que todo fue, ¿no? Como un pantallazo para que se quedaran con algunas cuestiones, pero vamos a manera de resumen. Establecer una política de selección de personal, ¿sí? Anímense a diseñar, a pensar, a armar un mínimo protocolo de qué instancias, de qué de cómo se podría armar ese proceso en mi empresa, con lo que tenemos, con los que somos, ¿sí? Pero esto ordena mucho, porque a partir de ahí los procesos de selección van a ser más ordenados, más estructurados y los resultados seguramente van a ser distintos. Entonces, primero que nada, pensemos en la selección como una nueva política de la empresa. Generar un protocolo de referidos. Esto de los referidos que quería hablar un poquito más, pero no llego, que son estas personas que el hijo de fulanito, el nieto, el marido que se quedó sin trabajo y es buena persona y le quiero dar trabajo. Está muy bien. Hace poco me planteó algún cliente que me encantó porque nos permitió
conversar sobre esto, ¿no? Que me dice, bueno, mira, necesitamos una persona y el hermano, el familiar, no me acuerdo qué era, de tal persona que es muy buen empleado, eh, está sin trabajo, ¿qué hago? ¿Lo tomo? ¿No lo tomo? Y bueno, pero bueno, tenemos altas chances de que salga bien, como de que salga mal, porque obviamente que sean familiares, obviamente no garantiza que tengan el mismo desempeño, ¿no? Efectivo. Pero no, porque justo estábamos pensando en por ahí armar un protocolo para evitar, prohibir los vínculos familiares. Y digo, pero paremos, somos una empresa familiar. ¿Sí? Donde lo familiar circula y le da esta particularidad, ¿no? Le da, en el ADN de la empresa está la familia, el vínculo familiar. ¿Por qué nos vamos a privar de alguien que tal vez es un futuro excelente empleado solo porque tenga una vinculación con alguien dentro de la empresa familiar? Repensémoslo. Entonces, ¿cómo sería una manera de incorporar estos referidos? Incorporarlos al proceso, ¿sí? Hacerlos atravesar el proceso junto con miembros no familiares, candidatos que logren la convocatoria, en esto de abrir un poco el juego, hacerlos atravesar el proceso, es decir, yo garantizarme de que cumplen con los requisitos que necesito, que los puedo comparar. Y si llegan a la última instancia del proceso, ahí sí hago pesar esto del vínculo, esto de la confianza. Ahí sí es un puntito, pero cuando yo ya me aseguré de que reúne los requisitos necesarios. Si no, el costo de incorporar a una persona que no tiene las condiciones que yo necesito para que se desempeñe adecuadamente, después son muy altos. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de conflictos, de desmotivación, estoy hablando de muchas otras cosas. Vuelvo, que no necesariamente es la culpa de la persona, sino la empresa porque no tomó los recaudos necesarios. Entonces, integremos, hagamos un protocolo de referidos para poder, los consideramos, son valiosos, ¿sí? Son gente valiosa de nuestra empresa vinculada a nuestras personas. Entonces, integrémoslos, ¿sí? Pero dentro del proceso general. Hagamos descripciones de puesto para las búsquedas y metámonos en el silloncito en intentar describirlo, profesionalizar las entrevistas, esto que les decía del antes, el durante, el después, no pensarlo como una charla, ¿sí? Es una instancia de comunicación, pero es una instancia formal y estructural. Procesos separados de la dinámica familiar, ¿sí? Y pensémoslo como un proceso ya consolidado, como parte de este sistema general de la gestión de las personas. Equilibrar tradición, ¿sí? Los valores de mi empresa no se van a perder porque yo incorpore gente profesionalizada. Si hago un buen proceso de selección en el cual yo pueda visualizar que esa persona va a encajar con la cultura de mi empresa y con los valores, no estaría para nada afectada. Y transparencia en el proceso para evitar los conflictos. Esto también es muy necesario. Hasta acá llegué, no sé, ¿cumplí? No cumplí, para nada. Por ahí rescatamos algunas preguntitas, no sé si están todos, si se fueron. Ay, hay gente. ¿Querés que empecemos con las preguntas que tuvimos en Hagamos el un par formulario? de preguntitas del formulario, después permitámosle por ahí si alguien tiene alguna Dale. pregunta. Una de las preguntas es, ¿qué preguntas e información recabar en una entrevista laboral para sondear el perfil de la persona? Es más o menos lo que estuviste hablando, pero si querés desarrollar algo más. Bueno, las preguntas las va a recortar, vuelvo, el puesto, ¿sí? Entonces, las preguntas van a estar necesariamente condicionadas por ese puesto de trabajo. ¿M? ¿Por qué requisitos eh, me da este puesto de trabajo? Entonces, las preguntas las tengo que pensar en función de lograr la información que necesito para saber si esa persona es la adecuada. Hicimos un repasito, sí, qué preguntar, qué no preguntar. Seguro que hay mucho más para profundizar, pero intenté darles una síntesis, pero pensemos las preguntas en función de lo que necesitas. Pensemos en el sillón, ¿sí? Pensemos siempre en el sillón.
qué características debería tener la persona para desempeñarse adecuadamente sentándose en el sillón. Bien. Otra pregunta, Nati, era, ¿qué error suelen cometer las empresas familiares cuando comienzan a profesionalizar sus procesos de selección? Bueno, de mi experiencia, creo que también lo fui diciendo, ¿no? Esto de no darle, por ejemplo, primero la importancia que tiene la descripción del puesto, ¿sí? No visualizar qué importante que este primer pasito que es fundamental, que es trabajar primero con el puesto. También por ahí no entender la implicancia de hacer un buen reclutamiento, ¿sí? Abrir el juego, abrir el panorama, invitar, comunicar, invitar a esa gente que yo necesito, ¿sí? No comunicar por comunicar. A veces no se visualiza justamente la importancia que tiene esta instancia. Y otro que también intenté, a pesar del poco tiempo, que es la entrevista. Perdemos un momento valiosísimo en la entrevista, es el momento crucial del proceso y es el que a mí más crítico me va a decir si este candidato puede seguir o no puede seguir, pero no por una impresión, por piel, por química. Tengo que tener información objetiva. Y si yo no aprovecho el tiempo de la entrevista, ¿sí? Tal vez la primera pregunta no me gustó como la respondió, pero le puedo dar una segunda oportunidad, puedo profundizar un poquito más, ¿sí? Tal vez me saludó nervioso, no importa, puedo avanzar, la persona se relajó, pero tengo que aprovechar para no descartar a alguien que tal vez sea una persona valiosa para mi empresa. Esos son los errores, creo yo, como a lo largo de mi experiencia haciendo selección en las empresas familiares, he visualizado y son también las que un poco traté de darle importancia, ¿no? Y este tema de los referidos, me encuentro todo el tiempo con esto, ¿no? Decir, bueno, pero lo voy a incorporar pero está bien, pensemos en fulanito, que es el hijo de Marcela, pero pensémoslo para compararlo con otros más, ¿sí? Hagámoslo atravesar un proceso y si finaliza el proceso y resultado tiene los requisitos que el puesto determina, ahí sí hacemos pesar la confianza. Bueno, tiene todo y además es familia de nuestra gente, ¿sí? Es una persona de confianza de nuestra gente. Ahí sí entra como un punto más o definitorio. Genial, gracias, Nati. Pero Te hago otra pregunta. Selección de perfiles en tiempos de cambio. Bueno, no hay mucha pregunta. ¿Qué podés hablar al respecto? bueno, No sé si creo que quien la hizo la pregunta está presente. Si puede abrir micrófono. María Amelia, creo que Sí, fue quien sí, la gracias. hizo. No, en general muy clarificador lo que mencionó Natalia. Sí, porque en realidad las distintas generaciones van teniendo otros requerimientos y otras demandas. Entonces a veces cuesta un poco que la empresa familiar y las distintas generaciones se adapten a los nuevos perfiles. Entonces, bueno, qué cuidados o qué precaución hay que tener para poder entender cuáles son las demandas de esas generaciones nuevas que por ahí a nosotros nos parece que porque hacíamos las cosas de una manera tiene que ser de otra y capaz que estamos perdiendo una gran oportunidad de un aire fresco, digamos. re importante esto que decís, María, me encanta la pregunta, pero bueno, da para largo. Pero sí, ciertamente por ahí evaluamos a los candidatos de las generaciones más jóvenes eh, con parámetros de otros paradigmas, ¿no? De trabajo. Hay que entender que se incorporan al mundo del trabajo con miradas totalmente distintas. Esto es una realidad, no podemos seguir peleándonos con esto. Esto es una realidad porque dentro de poco van a ser el porcentaje más alto de la fuerza de trabajo. O sea, si no lo entendemos, si no lo aceptamos y no aprendemos a gestionarlo y a liderarlo, estamos en problemas. Si seguimos peleándonos y pensando que lo que hacíamos antes, cómo éramos antes, que no, que estábamos todo el día en la empresa, que 24/7, que yo le dejé todo a la empresa y que ahora mi hijo o mi yerno quieren estar un ratito y después se van al gimnasio, esto es un dato de la realidad. Entonces, primero que nada, flexibilidad en nuestra mirada, aceptar, ¿no? También me parece que hay que buscar en los procesos de selección, si te referís a la incorporación, ¿no? de estas nuevas generaciones, eh,
la propuesta de valor, ¿no? La propuesta que yo le haga como empresa va a ser importante, ¿no? Para atraerlos y para motivarlos y para interesarlos. Sabemos que necesariamente no es el dinero lo único que motiva a las nuevas generaciones, entonces tengo que en esa propuesta pensar en algunas otras cuestiones, ¿no? Equilibrio, vida laboral, vida personal, tipos de liderazgos, tipos de feedback, ¿sí? Un montón de cosas. Esto es importante tenerlo. Y después en ese tipo de, en general, ¿no? Para estos tiempos, yo creo que también es importante mirar ciertas competencias, ¿no? Que como son la de aprender a aprender, o sea, la capacidad de aprendizaje en estos tiempos es fundamental, sobre todo en generaciones más grandes que les implica desaprender. Por ahí las generaciones más jóvenes están como muy así, pero las más grandes tenemos que desaprender cuestiones para volverlas a aprender. La adaptabilidad, la flexibilidad, esta capacidad de no resistirse a lo nuevo y gestionar. Las habilidades de comunicación, fundamentales en todos, ¿sí? Obviamente en las generaciones más jóvenes tienen otras formas de comunicarnos. Yo no soy para nada partidaria de juzgar, ¿sí? No me parece ni bien ni mal. Son distintos y distintas en muchas cosas. Tampoco me gusta generalizar. Estoy hablando así un poco en general, pero hay diferenciaciones también, pero es una tendencia, ¿no? Entonces, dentro de esa posibilidad de comunicarse, bueno, vamos a poder tener canales con ellos, vamos a poder comunicarnos, hay que reaprender algunas cosas. Me parece esas las competencias más importantes, seguro me está, bueno, coordinarse con otros, ¿no? Trabajar, poder coordinarse con otros, poder trabajar en equipo, me parece como las competencias más importantes, pero creo que en cuanto a la incorporación de nuevas generaciones, hay que aceptar que vienen con otras miradas y con otros paradigmas muy distintos a los nuestros. Y es hora de aceptarlos y dejar de pelearse con esto. Y dejar de criticar y dejar de decir, no, cuando yo trabajaba, no, porque los pibes de ahora no nos lleva a nada y no sirve. Y es la fuerza de trabajo que nosotros vamos a tener que incorporar a nuestras empresas. No sé si te contesté, es un temón, María Amelia, es un temón y que me encanta, pero bueno, no sé, espero haberte podido dar alguna mínima respuesta. Sí, muchas gracias. Es un buen No sé desafío. si hay tiempo para una preguntita. Bueno, bueno, de eso se trata. Sí, sí, claro que sí. Es un desafío. Hay que tomarlo así, hay que pensarlo así. Y prepararse para ese desafío también, ¿no? Bueno, no sé si alguien Pero más quiere hacemos tiempo sumar. alguna abrir el juego para una preguntita. No sé Sí, si no sé alguien si alguien quiere. más se anima a hacer, le haya quedado alguna pregunta que quiera hacer, abrir su micrófono, prender su cámara. Bueno, Bueno, Nati, si no no, más tenemos a allá de... nadie. Quería hacer esta última plaquita. Espero que nadie pregunte porque le respondí todo. Me voy a quedar con esa sensación. Espero que Nati, sea por eso que nadie pregunta. Nati, Eh, yo te voy a preguntar, ah, ay, ¿qué quién me está tal? Buenas hablando? tardes. Estefanía te habla. Ah, Steffi, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Nati, bueno, Bien, primero bien, que nada, contame, contame. gracias por toda la información. Súper clara. Yo te quiero preguntar algo que se me fue, no sé si fue por la señal o qué, pero te escuché toda cortada en ese momento, cuando hablaste de no descartar los currículums en la preselección. Eh, dijiste algo de qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta, y yo se me fue la señal en ese momento. Ah, Porque, bueno, bien. eso es un día. Hoy cuando sacamos las búsquedas en redes, nos llega muchísimo eh, mm, que hay que hacer una preselección muy grande porque es muy variado lo que llega. Sí, me Entonces, imagino. ¿cómo nosotros seleccionamos, hacemos esa preselección para no descartar algo que puede llegar a ser valioso? Mm. Bueno, yo justamente ahora recuerdo el momento en el que lo dije, Steffi.
a veces por el apuro, por la economía de energía psíquica que tenemos que hacer, ¿no? Frente a la lectura, es un momento un poco agotador, ¿sí? Hoy, como yo les decía, hay inteligencias artificiales que lo hacen. Vuelvo, creo que se justifica si recibimos mucha carga de currículum. Si no, me parece interesante seguir haciendo un trabajo, una mirada artesanal. No sé, eso es una cuestión a sopesar, y que llegado el caso lo hablaremos, porque bueno, Steffi es parte de una empresa que es de nuestros clientes, así que, pero más allá de esta cuestión, si deciden leerlos y analizarlos ustedes, hay que hacer como una doble mirada, ¿sí? Por un lado, mirar el contenido, ¿sí? Primero asegurarme de que ese currículum me revela que tengo a una persona cumpliéndome los requisitos mínimos, ¿sí? Los requisitos de conocimiento, de experiencia laboral y de competencias, ¿sí? Vista después. Pero digamos, esa primera lectura de contenido es la primera que tengo que hacer. Y ahí me parece que se está cortando. De nuevo. Luego, a la par, hago una lectura estructural, digamos, de cómo esa persona organiza la información. Cuando yo doy talleres de armado de currículum, trato de que la gente entienda que no es lo mismo, no es tirar la información en el currículum, habla de mí, ¿sí? Habla de la persona, cómo organizó, si la información está toda achucharrada, si la información está medianamente organizada, si hay faltas de ortografía y demás. Pero siempre esta lectura, vuelvo, es en función del puesto. A ver, si estamos trabajando con operarios, que por ahí sabemos que gente muy operativa, que tiene eh, oficios manuales, en donde por ahí las búsquedas laborales hasta ahora, ¿no? Ahora ya todo se maneja por currículum, por ahí se manejaban más de boca en boca, por referidos y demás. Pero acá tengo que hacer una lectura a ese nivel, ¿sí? Bueno, ¿cómo organizó el currículum esta persona? Ahora, si yo tengo todos los requisitos cumplidos por esa persona y hay cosas de lo estructural, ¿sí? Que me hacen ruido, me parecería una locura descartarlo, ¿no? Entonces, por lo menos lo dejo ahí como en duda, lo dejo ahí en una pilita, yo siempre me hago una pilita de los seguros, los en duda y los no. ¿Mm? Los no son esos que seguro no cumplen con los requisitos. Los sí son los que me pareció copado el currículum desde todo punto de vista, contenido, forma, estructura. Los ni son estos que, bueno, voy a ver al final con cuántos currículum cuento, como sí. Si tengo muchos sí, bueno, y alguno de estos dudosos no me termina de convencer, ahí lo puedo descartar. Pero si tengo pocos sí, no me puedo jugar a descartar un currículum de alguien que reúne los requisitos, pero que tiene aspectos estructurales, formales del currículum que no me convencen. ¿Me explico? Por eso la mirada tiene que ser muy analítica, ¿sí? Por eso yo recomiendo que si no recibimos tantos currículum, lo podamos hacer nosotros. Porque por ahí una inteligencia artificial me deja dos currículum, porque cumple con todos los requisitos. La inteligencia mira palabras claves, mira cómo está organizada la información en bloques, si la información está medio confusa, los títulos de los bloques lo descarta. Bueno, y hoy todavía no estamos todos preparados para armar currículums en función de pasar los filtros, estos famosos filtros ATS. La gente no lo sabe. Entonces, puede haber un buen currículum que una inteligencia artificial me lo esté descartando porque no lo sabe, no lo puede leer. Entonces, por eso vuelvo a que por ahí sí puedo, me tengo que dar el tiempo para analizarlos. Y me parece una manera saludable esta, ¿no? De ir armándome tres pilitas de currículum. Estos que me convencen de una, estos que hay algo que no me convence, o por ahí los requisitos hay algo que no me quedó claro en el currículum, y los no, los que ya descarto. Lo que yo te decía era no descartar, a veces lo he escuchado mucho a esto, y de gente que selecciona medianamente de manera profesional, no, este currículum no me gusta, mirá cómo, mirá la foto que puso, mirá, bueno, no es, no sé si todo no es literal, ¿sí? Lo tengo que poder dejar ahí en suspenso, bueno, no me convencen algunas cosas. Lo pongo y lo analizo en el marco de algo mayor, que es qué cantidad de currículum recibí,
qué cantidad de currículum dan con el perfil y me convencen, como para decir, bueno, me pongo muy exhaustivo, muy exquisita o no. Hago una mirada más flexible y me doy la oportunidad de por lo menos llamarlo, profundizar o convocarlo a una entrevista. ¿Sí? No sé si te respondí, Steffi. Sí, sí, Nati, perfecto, gracias. Sí, bueno. Gracias, gracias por la pregunta, Steffi. No sé si nos queda alguien más y si no, No, Nati, ya se han queríamos ido traerles. retirando, así que si querés dar el fin. Nos quedamos con esta última plaquita. Selección profesionalizada es igual a continuidad de la empresa y crecimiento. Y equilibrar confianza, ¿sí? Esto de lo que hablábamos, y mérito va a generar equipos más sólidos. Y bueno, hasta acá llegamos. Gracias por aguantar. Perdón por Gracias. el excederme en el límite de tiempo. Espero que los que quedaron, bueno, que se hayan ido con el objetivo cumplido, que era que se llevaran estas buenas prácticas y estos conceptos necesarios. Lo que pasa es que el tema es muy amplio realmente. Gracias, Así que Nati. bueno, Siempre es muy, saludos. muy inspirador escucharte. Te han dejado lindos mensajes, después en Bueno, el chat te los voy a ir pasando para que los veas. bueno, por Gracias a favor, sí, todos. sí, sí, sí. Gracias a todos, gracias Nati por participar. Mañana vamos a estar subiendo el video a nuestro canal de YouTube y les vamos a estar compartiendo el resumen de los principales temas abordados y la plantilla de ruta de selección. Y bueno, y como les dijimos, hubo ya una primera parte, un webinar que dio Natalia en el 2024 que lo pueden encontrar en nuestra tienda online sobre estructura, organigrama y puestos. Así que muchas gracias nuevamente, gracias Joel, gracias a todos y que tengan una buena tarde. Hasta luego.